Buenas, soy Enrique Alcaraz Vera y vamos a ver una presentación del módulo 5 sobre el tratamiento farmacológico en el dolor crónico no oncológico. Los conceptos expuestos en estas diapositivas los podéis ampliar en el texto del módulo 5. Como se ha hablado en módulos anteriores, el tratamiento farmacológico forma parte del plan multidimensional del tratamiento del dolor. El objetivo del tratamiento farmacológico es controlar la sintomatología del dolor, mejorar la funcionalidad y, por tanto, mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando decidimos instaurar un tratamiento analgésico, debemos tener presente unas premisas. El tratamiento debe de ser individual, adaptado al tipo de dolor y su intensidad. Hay que tener en cuenta la comorbilidad del paciente para disminuir en lo posible los riesgos cardiovascular, gastrointestinal, hepático, renal, disminuyendo las interacciones y aumentando la seguridad del paciente. Hay que conocer y valorar el consumo previo de fármacos para el dolor y su respuesta analgésica. El tratamiento debe ser pautado y se modificará según la respuesta analgésica. Se debe tener en cuenta las preferencias del paciente y adecuarlo a sus expectativas. Hay que informar sobre los beneficios y riesgos esperados con el tratamiento, con el objetivo de mejorar la efectividad, satisfacción y adherencia terapéutica. Y así atendemos al derecho a la información y toma de decisiones compartidas con el paciente. En el proceso de decisión terapéutica nos fundamentamos en la utilización adecuada de la escalera analgésica de la OMS y en el concepto del ascensor analgésico. En la escalera analgésica se va pasando de escalón en escalón y añadiendo fármacos según va aumentando el grado de dolor. No se pasa de escalón hasta agotar el anterior. Y en el concepto de ascensor analgésico se instaura el tratamiento en función de la intensidad del dolor sin tener que pasar por un escalón previo. Actualmente, las nuevas estrategias van encaminadas hacia el tratamiento farmacológico en función del mecanismo específico del dolor. Primero se investiga y decide el tipo de dolor, nociceptivo, neuropático, mixto, y luego se utiliza la escalera o el ascensor terapéutico. Estas nuevas estrategias instan a que pasemos del tratamiento del síntoma a elegir el tratamiento en función del mecanismo específico del dolor. Así, en el dolor nociceptivo, de primera línea, sería en dolor leve, estaría el grupo de los analgésicos antiinflamatorios. Hay dos grupos, los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa 1, conocido como COX-1, y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los COX-2. Los de mayor uso en atención primaria son el piroxicam, el acetilsalicílico, la indometacina, el ibuprofeno, el paracetamol, diclofenaco y naproxeno. Y dentro de los COX-2, el meloxicam, celecoxib y etoricoxib. Como segunda línea de tratamiento, ya en un dolor moderado, están los opioides menores, el tramadol y la codeína, y sus asociaciones con paracetamol y AINES. En una tercera línea de tratamiento, ya para un dolor severo, tendríamos los opioides mayores, morfina, fentanilo, oxicodona, tapentadol, buprenorfina. En la lectura complementaria del módulo encontraréis las características farmacológicas y las indicaciones de los distintos fármacos.
En el dolor neuropático, de primera línea tendríamos los fármacos utilizados se denominan coadyuvantes, ya que no se pueden considerar analgésicos propiamente dichos, puesto que su principal indicación terapéutica es otra. Y también tenemos fármacos tópicos. Entre los fármacos coadyuvantes, para dolor neuropático, utilizamos antidepresivos y antiepilépticos. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina e imipramina. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina y duloxetina. Y dentro de los antiepilépticos, la gabapentina, pregabalina, carbamazepina y topiramato. También como primera línea en el dolor neuropático se pueden utilizar fármacos tópicos como la lidocaína y la capsaicina. Como segunda línea del dolor neuropático se puede utilizar cualquier opioide. Los más utilizados, tramadol, oxicodona, tapentadol. Y en el dolor mixto, nociceptivo y neuropático con dos componentes, se siguen ambos esquemas de tratamiento, añadiendo desde el principio tratamiento específico para el componente neuropático. Otros fármacos tradicionalmente utilizados en el dolor, como son los corticoides, no tienen indicación ni se recomienda. Se podrían indicar de forma individualizada en situaciones agudas de compresión neurológica. También las benzodiazepinas y miorrelajantes. Estos no han demostrado su eficacia y además en ancianos pueden llegar a ser un riesgo adicional, al igual que el tratamiento con opioides potentes. En algunas ocasiones pueden tener una utilidad puntual la benzodiazepina, pero por tiempo muy corto, no más de 7 días. Y con los miorrelajantes hay una excepción, la ciclobenzaprina, con indicación específica en fibromialgia. Las vitaminas del grupo B no han demostrado eficacia y no se recomienda su utilización. Vamos a hacer unas breves consideraciones de los fármacos más utilizados en el paciente complejo, es decir, en el paciente anciano, polimedicado, con comorbilidad renal, hepática, cardiorrespiratoria y cerebrovascular. En el anciano con dolor crónico hay que considerar más la edad funcional que la edad cronológica. Se debe tener en cuenta que un mal control del dolor contribuye al deterioro cognitivo, a la depresión, trastornos del humor, además de generar discapacidad y deterioro de la calidad de vida diaria del paciente geriátrico. El tratamiento analgésico de elección en el anciano siempre es el paracetamol. Los analgésicos antiinflamatorios y los COPSIP en periodos cortos de tiempo cuando veamos un componente inflamatorio. No se deben de utilizar en el anciano los antidepresivos tricíclicos. Y en dolor moderado intenso que no se controla, podrían usarse los opioides. En el paciente polimedicado es muy importante valorar las interacciones farmacológicas, ya que existe un riesgo de interacciones farmacodinámicas por efecto aditivo o sinérgico y en ocasiones antagónicos. Así, por ejemplo, el paracetamol, evitar sobrepasar la dosis recomendada por hepatotoxicidad. Los antidepresivos tricíclicos potencian los efectos depresores del sistema nervioso central, sobre todo asociado también a otros depresores. Dentro de los que tienen una interacción farmacocinética baja, tendríamos la gabapentina y la pregabalina, se podrían utilizar. La morfina también es de riesgo bajo de interacción, aunque puede potenciar también los efectos sobre el sistema nervioso central de otro fármaco. Y el tapentadol, por su mecanismo de glucourinización, presenta menor riesgo de interacciones. En los casos de insuficiencia renal, hay que tener precaución cuando utilicemos los antiinflamatorios en pacientes con un estadio 3 de insuficiencia renal crónica.
En pacientes con comorbilidad renal y cardiovascular no se recomiendan los antiinflamatorios. Y en estadio de insuficiencia renal crónica, estadio 4 y 5, están contraindicados. Los antidepresivos tricíclicos, aunque se metabolizan vía hepática, sus metabolitos lo hacen por vía renal, por lo que se recomienda dosis bajas al inicio. Los antiepilépticos requieren un ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal. Los opioides, la mayoría, la morfina, la oxicodona, el tramadol, se eliminan por vía renal y entonces requieren ajuste de dosis. De los que tienen mejor perfil en insuficiencia renal serían el fentanilo, la buprenorfina y el tampentadol. En el caso de la duloxetina no precisa ajuste de dosis siempre y cuando el filtrado glomerular esté por encima de 30. En la insuficiencia hepática, el paracetamol debemos disminuir la dosis y no sobrepasar el 1,5 grado cada 24 horas. Los antiinflamatorios no esteroideos, la hepatotoxicidad grave por AINE es rara. No está recomendado el uso en pacientes con cirrosis hepática y en caso de necesidad de usar un antiinflamatorio habría que usar un COPSIPS. El AINE de mayor riesgo de hepatotoxicidad es el diclofenaco. Los opioides son los que producen mayor deterioro de la función hepática. Por lo tanto, el tramadol en formulación normal se recomienda disminuir a dosis de 50 miligramos cada 12 horas y evitar las formulaciones retardadas. En el caso de utilizar morfina, se recomienda disminuir las dosis habituales, ya que el aclaramiento de la morfina puede reducir hasta un 25% o más en los casos de insuficiencia hepática y además puede precipitar la encefalopatía hepática. Con la oxicodona se recomienda iniciar con 1/3 o medio de la dosis habitual e ir subiendo cuidadosamente la dosis. Es conveniente también alargar el intervalo de administración. La gabapentina y pregabalina no requiere ajuste de dosis, la duloxetina no se recomienda, hay que intentar evitar su uso y en este caso hay que tener cuidado con los tratamientos tópicos. Se debe evitar el uso de parches de lidocaína, sobre todo cuando la insuficiencia hepática es importante, por el posible aumento de las concentraciones plasmáticas. En el caso de la capsaicina en crema o en parche, no requiere ajuste en estos pacientes. En la enfermedad cardiorrespiratoria hay que hacer una valoración de riesgo-beneficio a la hora de utilizar los AINES y los COPSIPS. Están contraindicados en la fase aguda de enfermedad cardiovascular y en anticoagulados la recomendación es evitarlos. Los antidepresivos tricíclicos se han asociado a un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares y están contraindicados en el infarto agudo de miocardio reciente. La gabapentina y pregabalina pueden causar edema periférico y ganancia de peso, lo que puede dificultar la evaluación en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica. Los opioides, en especial en ancianos, se deben usar con precaución. En este sentido, el tramadol podría ser la opción más segura entre los opioides por un menor potencial de depresión respiratoria. En la enfermedad cerebral y cerebrovasculares, los antidepresivos tricíclicos se pueden asociar a trastornos de memoria o déficit cognitivo y además pueden disminuir el umbral para el desarrollo de crisis comiciales en población vulnerable. Y ya para finalizar, en el dolor crónico no oncológico, el proceso asistencial integrado de la Consejería de Salud de Andalucía propone un seguimiento del tratamiento farmacológico que se debe de hacer al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de iniciar el tratamiento. En este diapositivas tenéis resumido los 3 controles. Espero que os haya sido de utilidad.